Nosotros hemos visto casos donde el señor de 70 años, de 60 años, se va a la cabaña con la jovencita y allí se toma la famosa pastilla azul y hemos visto que se para el miembro, pero también se le para el corazón. Aunque duela profesionalmente hablando, agradece como siempre tu sintonía. Hablamos hoy con el doctor Gabriel de los Santos, médico cirujano urólogo, quien nos habla de un tema muy frágil y que puede ser doloroso para la escucha de algunos de nuestros televidentes. Hablaremos de disfunción eréctil. No te pierdas este interesante contenido. Aunque duela, profesionalmente hablando, con quien les habla, la doctora Wanda Pérez, se complace en darte la bienvenida a este tu programa favorito. Hoy tenemos un invitado como siempre muy especial y me gusta utilizar la palabra especial porque nuestros invitados siempre son invitados que en el área de la salud son especialistas que nos permiten tener un acceso adecuado a esa información, pero con un carácter profesional que te permita guiarte de manera adecuada. El día de hoy nos acompaña el doctor Gabriel de los Santos, médico cirujano urólogo. Doctor, bienvenido a su casa. Muchas gracias, doctora. Estamos por aquí complacidos. Un gusto visitar acá el programa Aunque Duela. Estamos por aquí para responder preguntas, para hablar de salud, específicamente salud masculina. Y por qué no, para abrir quizás algunas dudas que tengan los pacientes, la audiencia de este programa y conversar sobre este tema que yo lo considero muy interesante, no solamente por ser urólogo, sino también por ser hombre, que ya usted lo va a presentar. Claro que sí, doctor. Es que al momento de decidir qué tema discutir con usted, se abre un abanico de posibilidades. Son muchos los temas de la salud masculina, propiamente dicho, que pudiéramos hablar. Pero Aunque Duela tiene una característica y es que nos gusta conversar de esos temas que usualmente el paciente le cuesta dirigirse, le cuesta conversar. Y es por eso que hoy queremos hablar precisamente de disfunción eréctil. Así es, un tema muy interesante. Yo pienso que hablar de disfunción eréctil es hablar de un tema que inquieta a todos los hombres, sin importar la edad. Porque sorprendentemente el hombre quizás siempre ha habido tabúes con relación a la visita al urólogo, por el tema del tacto rectal, por el tema de algunos tabúes que hay todavía en la sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de disfunción eréctil, no hay nada que motive como un motivo de consulta más que este tema, esta inquietud de disfunción eréctil. Hoy por hoy tenemos en la consulta muchos hombres acudiendo por este tema, no solamente en edad, digamos, después de los 50 años, en edad quizás avanzada, que es donde más se presenta, sino también en edad jóvenes, o sea, jóvenes acudiendo a la consulta por este problema que, como hemos dicho, ha tenido un crecimiento en los últimos años. Doctor, ¿y a qué debemos que en los últimos años haya un crecimiento mayor de este trastorno en la población joven? ¿A qué debemos que nuestros jóvenes se vean con esta alteración de manera cada vez más frecuente? Bien. Yo pienso que tiene que ver mucho con el estilo de vida, tiene que ver mucho también con la alimentación, tiene que ver mucho inclusive con los parámetros. Y en ese sentido debo decir que muchos que acuden por disfunción eréctil muchas veces también acuden por un problema que ellos entienden que lo tienen, pero no necesariamente existe. Por eso es bueno definir primero qué es disfunción eréctil, porque muchas veces hay hombres que entienden que tienen la patología y no la tienen. Otras veces también hay hombres que tienen miedo a reconocer que la tienen. Disfunción eréctil se define como la incapacidad que tiene el hombre de mantener una erección suficiente como para lograr una satisfacción, tanto él como su pareja. Pero que esto debe ser sostenido y mantenido en el tiempo. ¿Me explico? Nosotros los hombres trabajamos con, la erección es un fenómeno hormonal, pero también es vascular y depende mucho de la tranquilidad, depende mucho de la parte mental. Muchas veces hay hombres que funcionan muy bien en la cama, pero de repente un día tienen un problema por estrés en el trabajo, por lo que sea, y no funcionan. Quizás
como decimos en buen dominicano, se le baja. No porque usted tenga un problema de una ocasión, usted tiene una disfunción eréctil. Ojo con eso. Ahora, si esto se convierte ya en una rutina, donde cada vez que usted intenta intimar con su pareja, pues no logra una erección suficientemente fuerte como para la penetración, pues hay un problema y esto debe ser documentado, esto debe ser estudiado y debemos buscar la causa, a qué se debe realmente. En los últimos años hemos visto que en jóvenes, por ejemplo, hay muchas causas que tienen que ver con el estilo de vida, como hemos dicho, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias nocivas como la juca, el vape, otras sustancias también, el uso de marihuana también se relaciona. Ya la parte común, hemos visto que los pacientes a mayor edad, mayor disfunción eréctil, lo que tiene que ver también con el déficit hormonal, influyen hormonas, influye también la alimentación. O sea, la disfunción eréctil es multifactorial. Pero hay un factor que casi no se queda en ningún paciente, que es el factor psicológico. Porque la función eréctil es un factor o es un fenómeno psicosomático, por así decir. Comienza en la mente, pero se manifiesta en el miembro viril, donde por activación, que el hombre ve una chica que le llama la atención, esto genera algunos neurotransmisores que al final desencadenan una respuesta que viene como resultado la vasodilatación a nivel del pene, el pene se llena de sangre, los cuerpos cavernosos, y esto hace entonces que se tenga la erección. Cuando fallan estos mecanismos, pues se produce la disfunción eréctil y obviamente que no solamente es psicógena, sino también que muchas veces es orgánica. El paciente a veces nos llega refiriendo que, que siempre, por ejemplo, el paciente ya que tiene disfunción eréctil como tal, cuando va a la cama, o no se erecta o se erecta de forma indebida, o sea, digamos, no con la fuerza con la que debería tener. Es lo que en buen dominicano, para la audiencia, llamamos un pene zarazo. Es como el hombre lo define siempre, que no está tan duro como para lograr la penetración. Y entonces uno ahí comienza a investigar al paciente. Una buena historia clínica le hacemos al paciente, una buena investigación, no solamente a él, muchas veces también a la pareja, porque hay factores también que tienen que ver con la pareja, y obviamente que lo estudiamos con analíticas, con estudios, ya que nos dan una idea de qué es lo que está pasando. En la población adulta, doctor, bueno, y voy a hacer un paréntesis para sostener que para muchos jóvenes, y esto es un mito que quiero que se rompa, el consumo de alcohol más bien puede ser un excitante en un momento determinado para más bien prolongar la erección, entonces no es correcto. Lo que pasa es que el alcohol, hay personas que lo inhiben, otras personas que lo desinhiben. Okay. Por ejemplo, hay personas que cuando toman mucho alcohol se activan, o que toman poco alcohol se activan. Pero hay otras personas que con el paso del tiempo abusan del alcohol. Obviamente que el abuso del alcohol incide sobre otros sistemas que también inciden sobre el sistema que tiene que ver con la erección, sobre todo la parte, digamos que circulatoria, vascular. Entonces es importante saber que cuando el hombre va a tener relación sexual, no tiene que acudir a ninguna sustancia como para hacer que funcione. Lo natural debe ser lo natural, valga la redundancia, que el hombre se active, que vea a su pareja y que esto provoque una respuesta de que vaya como resultado la erección en él. Pero ciertamente hay hombres que sí, que con el alcohol se excitan muchas veces. El problema es que también el uso de alcohol lleva a otras adicción muchas veces al alcohol y lleva también a otras enfermedades que pueden devenir en problemas también con la disfunción como tal. Cuando hablamos de enfermedades sistémicas, por ejemplo, doctor, sabemos que muchos de nuestros pacientes en la población general, cuando se les diagnostica que tienen un problema de diabetes, por ejemplo, sienten que una de las cosas que más les duele en el sexo masculino es pensar que van a tener un trastorno de la erección, que van a tener una disfunción eréctil secundaria a esta enfermedad. En estos pacientes, ¿qué podemos aportar? Sí, la diabetes hoy por hoy es una causa importante de disfunción eréctil y es porque esta es una enfermedad sistémica que va a afectar los vasos sanguíneos pequeños. Inclusive se dice, o por estadísticas ya tenemos hoy por hoy, o hay estudios que hablan de que un 21% y más de los pacientes que se presentan con disfunción eréctil en cualquier grado van a tener un evento cardíaco, ya sea una angina, ya sea un infarto, un evento coronario
¿Por qué? Porque los vasos que están en el pene son los que primero se tapan y luego entonces vienen las coronarias. Entonces, todo paciente que tiene disfunción eréctil, nosotros estamos compelidos, obligados a mandarlo al cardiólogo también. Qué para que lo interesante, revise. doctor. Sí, correcto. Entonces, la diabetes incide sobre estos pequeños vasitos, donde la microcirculación se ve comprometida con el aumento de la glicemia, produce daño isquémico inclusive, y por ahí viene entonces lo que es la disfunción. Inclusive muchos pacientes acuden a la consulta por disfunción y en realidad lo que tienen es una diabetes en debut. O sea, están debutando como diabéticos, no lo sabían. Cuando mandamos la bioquímica del paciente, encontramos que algo que se llama glicemia, algo que se llama hemoglobina glicosilada, está súper alto. Azúcar en sangre. Correcto, el azúcar en sangre. Y esto entonces para el paciente es una sorpresa, porque uno le dice, pero mire, ¿usted es diabético? Dicen que no, pero cuando uno manda las analíticas, ellos se dan cuenta, y por supuesto uno que sí, que hay una glicemia que la tiene en 150, en 200, una glicosilada que está en 8%, en 10%, o sea, súper alto. En estos casos, doctor, donde pareciera ser la causa este problema sistémico, ¿son los casos, pudiéramos decir, de fácil solución? ¿Pudiéramos hablar de que corregir esta diabetes pudiera llevar a una erección adecuada? Sí, correcto. Muchos pacientes mejoran ya cuando se le estabiliza los niveles de glicemia. Ya aquí viene el manejo multidisciplinario. Aquí no podemos quedarnos nosotros solamente con el paciente, hay que mandarle al diabetólogo para que lo estabilice, para que haga que estos niveles de glicemia, y no solamente la glicemia, sino también la parte de la dislipidemia, porque la diabetes es una enfermedad multifactorial, una enfermedad que se inicia por ahí, pero cuando uno revisa los triglicéridos, colesterol, todo eso está disparado. Y todo esto deviene inclusive en aumento de la aterosclerosis, que también tapa los vasos sanguíneos pequeños del pene. Entonces ya es un paciente que lo mandamos al diabetólogo, endocrinólogo también, al cardiólogo, por supuesto, como decía, y por supuesto son pacientes que no solamente van a sufrir de azúcar, muchas veces sufren también de hipertensión. Y aunque la hipertensión no es una enfermedad como tal, que incide así de manera directa en la disfunción, pero sí los medicamentos que se utilizan inciden sobre ella. Entonces es importante esto, de manera tal que hemos visto pacientes que sí, que cuando van al diabetólogo y se estabiliza el azúcar, pues mejora también. Obviamente que damos soporte como urólogos con el tratamiento, que quizás más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Por supuesto que sí, doctor. Correcto. ¿En qué momento este paciente, que es un paciente en una edad promedio, que no es un paciente pues un joven como tal, ni adulto mayor, y que no tiene una enfermedad sistémica y tiene una disfunción, pudiendo tener todo relativamente normal, ¿en qué momento usted se auxilia de, por ejemplo, la psicoterapia, o siempre vamos a hablar de tratamiento médico propiamente dicho? Muy bien. Desde que tengamos las analíticas, entiéndase, un perfil hormonal de este paciente, si es joven, si es un paciente ya más adulto, que es diabético, le pedimos en lo personal, yo uso mucho el Doppler de pene, y vemos ya que su sistema vascular está conservado, pues ahí descartamos la parte orgánica totalmente, ya tomamos la decisión de auxiliarnos ya del terapeuta sexual. Muchos de ellos son urólogos, compañeros, colegas que son urólogos, y otros son psicólogos también, que hacen muy bien terapia sexual, porque la gran mayoría de estos pacientes, como hemos dicho, si no todos, tienen un factor psicológico asociado. Porque desde que el hombre falla la primera vez, ya esto como que lo comienza a trabajar y lo predispone. Eso es importantísimo, porque muchas veces hay jóvenes que tienen todo bien, o adultos, y porque fallaron en algún momento por estrés o lo que sea, en una ocasión, ya esto como que les trabaja, y entonces vuelven a tener otro episodio, pero no porque algo esté mal, sino por el trauma que tienen psicológico. Y lo otro también es que estos pacientes hay que tratar de manejarlos siempre de manera multidisciplinaria, porque son pacientes que aunque tengan un factor orgánico ahí como tal, ya sea disminución de la testosterona, aumento de la glicemia o lo que sea, son pacientes que tienen ya una frustración, pacientes que tienen ya ciertos, el ego del hombre se hiere mucho con esto. Pero también están los parámetros de la sociedad. Porque, por ejemplo, cuando nos juntamos como amigos, que comenzamos a hablar sobre el tema de la sexualidad,
y de repente un amigo dice que estuvo anoche con su esposa y que duró tanto tiempo con una novia y duró tanto tiempo con ella, y yo entonces me evalúo y digo, pero caramba, él dice que duró 1 hora y yo lo que estoy durando son 1 minuto. Entonces ahí como que eso me comienza a trabajar. Entonces, en el sexo masculino se estila mucho, hablar de esos temas y hacer esas comparaciones. Las comparaciones, y esas comparaciones a veces llevan al hombre a cometer errores, porque el sexo no es una competencia, ni tampoco hay, digamos que lo que para una pareja puede ser normal, para otra no necesariamente. El punto es alcanzar la satisfacción. Los libros no hablan de tiempo específico, de una erección, aunque sí, obviamente que una persona que tiene menos de 3 minutos para eyacular, pues es eyaculador precoz, porque es importante aclarar una cosa, no es lo mismo eyaculación precoz que disfunción eréctil. Muy bien. El que tiene disfunción eréctil tiene un problema donde el pene no alcanza la firmeza necesaria como para penetrar, inclusive tiene que agarrar el miembro para llevarlo. El que tiene eyaculación precoz tiene una firmeza real en el pene cuando se le erecta, pero la eyaculación se produce rápido. Y entonces también eso es otro trastorno, ¿verdad? Porque claro, todas son disfunciones sexuales, pero la disfunción eréctil es una, eyaculación precoz es otra. Aunque estadísticamente hablando, digo por los libros, las estadísticas de los libros, porque lo que vemos aquí es otra cosa. El trastorno más frecuente es la eyaculación precoz. Ok, muy bien. Sí. Doctor, ¿qué consejo le merecen nuestros televidentes que de manera alegre van a la farmacia a pedir una medicación sin una evaluación previa, sin un diagnóstico apropiado, solo por una presión de dos cosas? Una, de intentar demostrar que tienen una mayor duración al momento de esta penetración, de este coito, de este acto sexual, o dos, porque sí tienen un problema y quieren automedicarse. La automedicación en cualquier escenario es muy mala. Primero porque no se supone que los medicamentos deban usarse de manera indiscriminada, sin el conocimiento necesario, porque los medicamentos tienen dosificación, pero también tienen indicaciones específicas para usarlos. Y en ese sentido, cuando yo me automedico sin saber lo que estoy usando, sin saber la dosis de lo que estoy usando, simplemente porque a un compañero le fue bien con el medicamento, pues yo estoy entonces abusando de mi cuerpo, porque yo estoy poniéndole a mi cuerpo algo que probablemente él no lo va a asimilar o le va a hacer daño más que bien. Entonces siempre la automedicación va a ser mala, y más cuando son estimulantes sexuales. Todos tienen una incidencia sobre el sistema nervioso central y obviamente todos producen, o la mayoría producen adicción. Entonces es importante eso, saber la dosificación. Nosotros hemos visto casos donde el señor de 70 años, de 60 años, se va a la cabaña con la jovencita y allí se toma la famosa pastilla azul, y hemos visto que se para el miembro, pero también se le para el corazón. Entonces hay un problema ahí serio, de manera tal que la automedicación no es recomendable bajo ningún escenario, porque cada medicamento tiene su caso específico, su patología específica, pero también su dosificación específica. Le aconsejamos a la audiencia que vaya a su médico si tiene un caso de disfunción eréctil o cualquier otra enfermedad, pero no se automedique. De lo más simple hasta lo más complejo, doctor, ¿cómo se trata esta patología, esta enfermedad, este problema? Sí. Una muy buena pregunta, porque la disfunción eréctil tiene solución, gracias a Dios, tiene tratamiento. Nosotros de primera línea, primero investigamos la causa para poder llegar a un tratamiento, digamos que correcto. Muchos de estos pacientes no necesitan tratamiento, necesitan más bien orientación sobre qué es disfunción eréctil y también, obviamente, sobre cómo tener un sexo saludable, que a veces esta parte de sexo saludable también entra en el juego. Pero si necesita tratamiento, una vez ya uno determinó que hay una causa subyacente, ya sea hormonal, ya sea una causa orgánica, una causa sistémica, pues tratamos la causa. De primera línea nosotros utilizamos unos medicamentos que son vía orales, son medicamentos que tienen que ver con aumentar una sustancia en el pene que se llama óxido nítrico,
que va a hacer que el pene mantenga la sangre por más tiempo, pero que funciona de forma fisiológica y tiene una dosis indicada. Son medicamentos orales. También utilizamos de segunda línea inyecciones también directamente en el pene, pero obviamente que si hay controles con las pastillas, pues las inyecciones pues todavía más. O sea que esto tiene que ser aplicado por un profesional. También hay, ya cuando no hay solución con medicamentos conservadores, desde parches que tienen que ver con parches de testosterona, pues también está indicada las prótesis de pene, ya cuando no responde al tratamiento conservador. Estas son las famosas bombitas, doctor. Así es, las bombitas son reales. Las prótesis se clasifican, hay de 2 componentes y hay también de 3 componentes. Estas que son de 2 componentes son unas prótesis reales que son como 2 cilindros, son rígidos. Estos se colocan dentro del cuerpo cavernoso. En el momento que el paciente quiere tener el acto, pues lo pone hacia arriba y cuando termina lo pone hacia abajo, pero siempre está el pene erecto en esta. En caso de la bombita tiene un dispositivo con solución salina que se implanta en el periné y entonces el paciente con un botoncito que se implanta en el escroto, le da al botoncito y entonces ya funciona como si fuera una erección fisiológica. Esta es la famosa bombita. Doctor, en República Dominicana tenemos disponibilidad para el acceso a estos procedimientos. Sí, claro. Hoy por hoy son procedimientos que se hacen aquí con mucha frecuencia. Obviamente que son costosos, pero sí... Esa pregunta iba, doctor. Esa iba. Sí. Bueno, sí, son costosos, pero sí la tenemos disponible. Aquí ya, gracias a Dios, tenemos disponible tanto la de 2 componentes como la de 3 componentes y se pone con mucha frecuencia la prótesis. El día de hoy estamos conversando con el doctor de los Santos, cirujano, urólogo, quien nos da luz acerca de un tema que para nuestra población general, pero sobre todo para el sexo masculino, puede ser muy inquietante, pues estamos hablando de disfunción eréctil. Doctor, aunque duela, 3 cosas que usted le deba decir a nuestra población que no deberían hacer para evitar que aparezca esta disfunción. Ok. En primer lugar, modifique sus hábitos de vida. Tener en cuenta que nosotros somos seres humanos, que tenemos que tener en consideración nuestra salud por encima de todo. No todo lo que se hace socialmente hablando es bueno. El consumo de estupefacientes, el consumo de drogas, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de los famosos vape, todo esto hace realmente que la calidad de la salud se deteriore y por lo tanto también esto tiene que ver con la disfunción eréctil. Otra cosa que yo pienso que está afectando mucho al hombre es lo que tiene que ver con los tabúes, romper con los esquemas, ir al urólogo, chequearse para prevención, porque la medicina que es preventiva siempre va a ser más barata que la que es curativa. Claro. Y esto tiene que ver mucho con la costumbre del chequeo a tiempo, de chequearse para ver cómo va todo. Y aunque tenga que sacar el tiempo, muchas veces los hombres evitamos eso, nunca tenemos tiempo para ir a chequearnos. Usted sabe que el temor de los hombres es que es el tacto rectal. Eso es un tabú, un cuco, un miedo. Así es. Y es importante que se hagan el tacto. ¿Y a partir de qué edad es importante, doctor? Sí, el tacto rectal yo creo que es la herramienta más importante que tenemos los urólogos, porque no es solamente para cáncer de próstata, también para prostatitis. Por cierto, doctora, hay casos de disfunción eréctil por prostatitis, que sobre todo en jóvenes, donde él va porque nota que la naturaleza se le ha caído un poco, pero también cuando orina como que le molesta, le pica, pero tiene un dolor en los testículos. Y cuando uno examina al paciente que hace un tacto rectal, el paciente tira un grito con presionar la próstata, que tiene una prostatitis, una congestión prostática importante que le está causando la disfunción. Entonces, nada supera el tacto, doctor. Nada supera el tacto, no, nada supera esta evaluación. El tacto es irreemplazable. Pero mire, en una ocasión yo le decía a alguien que iba al consultorio y me decía, pero mira, no hay herramienta más moderna ahora para chequear la próstata. Y le decía, claro que sí, ya hay una herramienta que es digital.
ve por allá que yo la tengo disponible. Entonces cuando fue al consultorio para hacerse el examen con la herramienta digital, yo le dije, bájate el pantalón y ponte ahí, claro está, con todo lo que hay que hacer para esto. Y, doctor, pero ¿y qué es lo que usted va a hacer? Vamos a ponerte el tratamiento, vamos a chequearte. La evaluación con el instrumento. Con el instrumento. Entonces cuando él dijo, pero ¿cómo digital? Entonces yo le dije, no, es digital porque se hace con el dedo. Entonces, muy bueno, muy bueno. Entonces al final, exactamente, como decimos nosotros en urología, hay una máxima que dice que el que no mete el dedo, mete la pata. Ay, doctor. Entonces el dedo hay que entrarlo sí o sí. Eso es importantísimo, sobre todo después de los 40, que cuando comience el screening de cáncer de próstata. A ti, aunque te duela, debemos decirte que si ya estás en tus 39 años, ve preparándote, ve haciendo tu cita, doctor. Que compre su vinito y sus flores para que vaya a esa consulta, que se relaje. Así es. Porque toca tacto. Así es. Aunque duela, un tacto al año no hace daño. Doctor, ¿cómo podemos acceder a su servicio? ¿Cómo podemos contactarlo? Bien, estamos en el Centro Médico Vista del Jardín. Allá estamos a sus órdenes, en la Clínica Cruz Jiminián también, allá prestamos servicios. Nuestros números de contacto, no sé si... Sí, por favor, doctor. Acá, bueno, oye, mi número de contacto es 809-665-5436. Así que estamos a sus órdenes y en lo que usted considere que podemos ayudarle, estamos por aquí. Estamos muy agradecidos, doctor, con su presencia. Sentimos que nos ha traído mucha información al programa y que ha permitido que mucha gente pueda autoevaluar alguna de las condiciones. Gracias por acompañarnos. El placer es mío, estamos a la orden y también gracias a la audiencia de Aunque Duela. Un gran placer. Es que debemos evaluarnos y no debemos perder el tiempo. Nuestra salud es importante y la salud de quienes nos rodean también lo es. Aunque Duela, profesionalmente hablando, se despide sin antes dejar de decirles que por favor cuiden de su salud y acudan a su médico especialista adecuado para tener una salud especializada y adecuada. Nos acompañó el doctor de Jesús, médico urólogo. Hasta la próxima.